vamos a empezar con la frase: si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Bueno, hemos crecido escuchando mensajes como estos, pero para explicarles de qué se trata, el fin de semana pasado estuve en un seminario del Dr. Joe Dispenza. Esta es una persona que se ha especializado en cómo hacer que nosotros podamos crear las realidades y crear nuestras propias realidades. Entonces, él decía que pues, nos levantamos en la mañana, del mismo lado de la cama, desayunamos, nos vamos al trabajo, tenemos nuestras reuniones, regresamos, comemos, vemos a López Dóriga, navegamos un poquito en el iPad y después pues nos dormimos. Y al día siguiente nos volvemos a levantar del mismo lado de la cama, nos volvemos a cepillar los dientes y volvemos a repetir el mismo ciclo, la misma información, las mismas redes neuronales sin cambio. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que sucede que si el pasado era eso y el futuro vamos a volver a repetir eso, pues estarán de acuerdo ustedes conmigo que el futuro se vuelve el pasado si no hacemos algo diferente, si no cambiamos eso. Entonces, él propone que la manera que hay para poder salir de eso es adquirir más conocimiento. Y para adquirir más conocimiento, pues tienes que crear más actividades diferentes para ir creando nuevas redes neuronales. Y para crear conocimiento, pues tenemos que tener información. El día de hoy vamos a crear nuevas redes neuronales, porque yo lo que les voy a dar es información. No información como un comercial de producto, porque para el producto ahí está, y ustedes van a ir ahí y pueden ver. Hoy les voy a dar conocimiento para que aquellos que están implementando e-learning o están implementando mobile learning tengan información adicional y aquellos que no lo han hecho pues tengan información que les ayude a tomar la decisión. Entonces no van a haber comerciales, de vez en cuando meteré algún comercial, pero muy por debajo de la mesa, pero nada más para ayudarme en la presentación. Entonces la presentación de hoy es Mobile Learning, hacer o no serlo, ¿verdad? Así como ser o no ser, ¿no? Básicamente, si quieres, pues estos son los objetivos de lo que perseguimos el día de hoy. No los vamos a leer. Ustedes están aquí precisamente porque quieren responderse a esas preguntas. Yo les garantizo que al final de la presentación tendrán respuesta a todo eso. Y me encanta empezar poniendo las cosas en contexto. El contexto nos ayuda a entender una realidad. Y el primer contexto que vamos a hablar es de Oliver Clerc. Oliver Clerc es un suizo que escribió un libro que se llama La rana que no sabía que estaba hervida. La rana que no sabía que estaba hervida me va a servir de analogía, de anécdota para explicarles un concepto. Resulta que es una rana que estaba en una cacerola y esa cacerola está a fuego lento, ¿no? está prendido abajo. Pues la rana está contenta, está feliz, está nadando, la agüita primero fría, luego la agüita está tibiecita, se siente rico, nada para atrás, nada para adelante, empieza el agua a ser más calurosa, pero me desagrada, pero pues estoy bien, estoy agradable, y le da somnolencia, le da sueño, y llega un momento donde la rana simple y sencillamente queda cocinada. Cuando el agua está ya caliente, ya quedó cocinada. No se dio cuenta que se estaba cocinando. Haciendo la analogía con esto del mobile learning, estamos en un boom tan grande de mobile que no nos damos cuenta que estamos metidos en eso. Y entonces cuando hablamos de mobile learning, simple y sencillamente no sabemos cómo reaccionar. Nos pasa lo de la rana, quedamos completamente liquidados. Entonces, para entender esa analogía, vean esto. Imaginemos que tenemos un kit de supervivencia, de sobrevivencia, un kit. ¿Qué tiene el kit? Pues tiene alcohol, tiene curitas, tiene aspirinas y todo eso. Ahora imaginémonos que es un kit para sobrevivir, pero en el mundo online. Y entonces, ¿qué pasa en el mundo online? En el mundo online tenemos
Banca electrónica, pues ya prácticamente todo lo hacemos a través de internet, la banca electrónica, pagamos nuestros servicios. Cuando hablamos de Facebook, entonces pues ya sabemos en tiempo real lo que están haciendo nuestros novios, nuestros esposos, esposas, nuestros exnovios, exesposas, nuestros esposos también. O sea, ya simplemente estamos hablando que el Facebook vino a revolucionar. Cuando hablamos de Twitter, pues estamos informados, actualizados en tiempo real sobre lo que está pasando. Ya compramos los tiquetes del cine por internet y ya presentamos el QR. Ya hablamos de internet, ya hablamos de hoteles.com, prácticamente ya no compramos tiquetes en agencias de viajes. Y por ejemplo, en ese kit no pueden faltar los juegos. Candy Crush, Angry Birds, Put Your Roll. Y nada más para que nos demos cuenta del impacto de lo que estamos hablando, porque estamos en la economía del 10 a la potencia. ¿Qué es el 10 a la potencia? Candy Crush. ¿Quiénes han jugado Candy Crush? Levanten la mano. No se avergüenza, no se avergüenza. No se avergüenza. Aquí yo creo que me miente, pero bueno. Candy Crush al día de hoy tiene 150.000 millones de jugadas individuales. De hecho, no sé cómo escribirlo, tendría que ser así, esto es 1 millón, y tendría que montarlo así. 150.000 millones de jugadas. Es más, están lanzándose en la bolsa de Nueva York y esperan recaudar la otra semana 7.500 millones de dólares. Lo que me dice que tal vez estoy en el negocio equivocado, pero está bien. Esa es la magnitud. Esa es la magnitud. No dejamos de maravillarnos todavía. Yo me acuerdo la primera vez que bajé Shazam y hay una música y puse el Shazam y te dice la música y te lleva a YouTube y si quieres comprar el disco y decía, wow, ¿cómo puede ser que sea tan viejo? Simple y sencillamente ese es el caldo que nos estamos cocinando y no nos damos cuenta de cómo convertimos eso al mobile learning, es decir, al aprendizaje. Entonces, por ejemplo, eso es lo que pasa en un día normal en un individuo mobile. Ya nadie compra un reloj, el teléfono es tu alarma. Y le ponemos 10 veces la alarma para despertarnos de cuando nos volvimos a dormir para volvernos a despertar. Le va sonando, ¿no? Y ya le pones 7 días a la semana. Te levantas, y a la hora de la comida agarras la tablet, empiezas a informarte. Es más, vemos la tablet frente a la televisión, estamos viendo la televisión y estamos con las tablets. Y ahí va el ciclo. La tecnología nos está acompañando en cada momento en ese ciclo en el trabajo. Pero hablamos de capacitación en línea y el ciclo como que no aparece, ¿verdad? Para que vean unos números interesantes. En un minuto, 60 segundos, 11.000 búsquedas en LinkedIn. En un segundo, en un minuto. 2 millones de search en Google en 60 segundos. 15.000 canciones bajadas en iTunes. Ahora bien, esos son 60 segundos. Agarren ese dato, iTunes, 15.000 canciones, multiplíquenlo por 60 minutos, que tiene 1 hora, por 24 horas, por 365 días. Estamos hablando de 10 a la no sé qué, a la 18, a la 22. Simplemente esa es la realidad que tenemos en este momento. Y entonces vean el efecto. El selfie de Helen en Twitter. Todos lo vimos los que vimos el Oscar, ¿no? 3 millones de retweets. 3 millones de retweets. Ahora bien, esos retweets, esa foto se tomó con una Galaxy Tab que le costó 18 millones de dólares a Samsung poner eso ahí, ¿no? Pero entonces iba la mujer tomando fotos, mostrándonos, desplegándonos que simplemente ya el aprendizaje, en tiempo real puedes estar tomando fotografías y ahora vamos a ver cómo se puede convertir en mobile learning. Y entonces nosotros sacamos el nuestro. Esos somos nosotros. No nos pagaron 18 millones de dólares. De hecho no tuvimos tantos retweets. Pero ahí estamos. Y esa gente que está ahí es gente extraordinaria de aura de nuestra compañía, gente de lo mejor que hay en este país y en América Latina.
con mucho cariño, les van a dar un regalo a ustedes, al final, aquellos que quieran aceptarlo, porque hicimos unos demos HTML5 para esta actividad y ellos con mucho amor y mucha capacidad lo hicieron para que ustedes lo pudieran disfrutar. Estadísticas. Las estadísticas me ayudan para poner contextos. Primer contexto. Estamos hablando en el primer contexto que la población mundial en línea por región, solo en Latinoamérica, 215 millones de personas están en línea. Eso es gente que ya está en línea, es decir, ya ha aplicado el descuento, ¿no? 215 millones. De esos 215 millones, o de todos en general, en promedio tú pasas 16 horas al mes en línea, 16 horas al mes. En Estados Unidos son 32, ¿verdad? Ahora bien, de esas 16 horas al mes, el promedio en Latinoamérica es 26.1 y México es de 18.8 horas. En la siguiente filmina, y de ese tiempo que está en línea, el 14% es a través de móviles y tabletas. El resto es a través de las PCs y de las computadoras. Y hay un 1% que todavía no sé qué es, si es telequinesis o algo, pero ahí está. Pero más o menos ese es el negocio, para que vayamos entendiendo y comprendiendo cómo se mueve eso. Entonces, una estadística. Las perspectivas hablan de un crecimiento previsto para el 2017 de 374 millones solo en Latinoamérica, es decir, vamos a pasar de 215 a 378 en 2-3 años, simple y sencillamente porque ahora la tecnología es más asequible. Entonces, ¿sabían ustedes que la industria móvil genera el 4.5% del Producto Interno Bruto en Latinoamérica? Genera medio millón de trabajadores directos en esa industria. Y lo que le gusta a todas las secretarías de Hacienda, va a generar 50.000 millones de dólares en ingresos. Entonces es un negocio muy lucrativo para las secretarías de Hacienda. Guardemos ahí la proporción. Luego, vean qué interesante esta estadística. En México se dio un crecimiento del 213% en cuanto a conectarse a Internet utilizando dispositivos móviles. Entonces sí hay una tendencia que esa gente que se comunica por PC, que se conecta, pues ya está empezando a utilizar el dispositivo móvil. Ahí tenemos otra estadística y la siguiente, ¿no? Ahora bien, ¿qué surge de mezclar un pez con una mujer? Una sirena, dice la gente. Bueno, pues a alguien ya se le ocurrió mezclar un smartphone con una tablet y se creó el concepto de phablets. Las phablets simplemente son tabletas que tienen entre 5 y 7 pulgadas de tamaño. Es muy pequeña para ser una tablet, pero es muy grande para ser un teléfono. Sin embargo, parece ser que esa es la tendencia. La gente está empezando a comprar más las phablets, porque es una manera donde pueden tener lo mejor de los dos mundos. Si tú tienes una phablet, pues tienes conexión a internet permanentemente, si no tendrías que contratar la tableta por la conexión de internet. Entonces digamos que ese es un elemento interesante. Ahora bien, vean qué interesante esta estadística, la presenté el año pasado, ¿no? Le das a todos. Ok. Este es un cuadro, no funciona. Bueno, usemos el poder de la imaginación, de la ley de Murphy. Ese cuadro lo que nos mostraba era que para el 2013, que ya pasó, que en algún momento, bueno, ahí está, el teléfono fijo, estos son billones de usuarios, está el eje de la fecha, y entonces ustedes van viendo, digamos, televisión, hay 1.9 billones de usuarios, en internet 2.4 billones, en FM radio 4.1 billones, en mobile hay 7.1 en aquel momento, pero esa cifra no dice nada hasta que no lo cruzas con la población. En este momento hay más dispositivos móviles que población en el mundo. Tan sencillo como eso, ¿no?
learning. O sea, el boom del mobile es lo que tenemos ahora, en cómo compramos, nuestros hábitos y costumbres, cómo han cambiado. Pero el mobile no ha logrado crecer en la misma forma en que hemos logrado cambiar nuestros hábitos. Entonces, si hablamos de descripción de mobile, esto es la descripción de Wikipedia, que está muy enfocada hacia los dispositivos. A mí lo que me gusta es la siguiente descripción, que dice que el mobile learning es el arte de usar tecnologías móviles para mejorar la experiencia del aprendizaje. Esa tiene una connotación más humana, es un arte, ¿verdad? El arte implica que alguien tiene que visualizarlo, alguien tiene que creerlo. Y eso es parte del proceso, porque al final, mi gente, los que hacen los cursos, ustedes que hacen los cursos, son artistas, porque están logrando crear una realidad de una empresa, la están interpretando de acuerdo a la visión que ustedes tienen del mundo y están sacando un producto que es el que van a disfrutar los usuarios o los estudiantes. Entonces, es una versión más humanista y además estamos hablando que por primera vez vamos a poner el aprendizaje en la palma de la mano del usuario. Ahora bien, condiciones para que se dé esto. Son condiciones que favorecen que aparezca el mobile learning, que se pueda aprovechar. Lo primero es el acceso a la tecnología. Ya cualquier persona tiene una tablet o tiene un smartphone. El que no tiene tablet se mete a Cablevisión o se mete, te dan la tablet por 300 pesos más el paquete, pero te la dan al final, te dan una Samsung Galaxy Tab que cuesta 6,000 pesos y las conexiones ya son 100 megabits por 300 pesos, se ha popularizado mucho y eso, digamos, ese acceso a la tecnología ha permitido que se den las conexiones. Lo segundo, los equipos se han vuelto una extensión de nuestra vida. Si se meten a mi casa a robar, pues róbense todo, pero no se roben mi dispositivo móvil porque ahí tengo las fotos, tengo los videos, tengo todo está ahí, todo está ahí. Lo demás se recupera, pero esa información se pierde. Y lo último, las nuevas generaciones pues ya están familiarizadas con eso. Los que tienen hijos saben que los niños manejan mejor el iPad que uno mismo, ¿verdad? Ya saben cómo desbloquearlas, ¿verdad? Para que uno ahí tratando de bloqueárselas, pero ellos ya saben cómo hacerlo. Entonces, el reto de esto, les voy a decir cuál es el reto. Tú llegas a tu casa en la noche, comes y antes de ver a López Dóriga, el reto es, ¿sabes qué? Así como ves natural eso, voy a hacer el curso de inducción. Padre, mira, y te sientas. Y empiezo a hacer el curso de inducción y dices, qué padre esto. Hijo, ven, te voy a enseñar, este es el presidente de la compañía. Ay, qué padre, papá. Si te hago preguntas para ver si aprendiste, el día que nosotros veamos, como vemos lo común, de ver nuestros mails y todo lo demás, veamos el mobile learning así, ese día simplemente nos vamos a entrenar lo que ustedes quieran. Ese es el reto que tenemos que hacer. Ahora bien, hay 4 factores o elementos para enseñar también el mobile learning, ahí en un video. El primer factor, vamos a ver esta animación, el primer factor tiene que ver con los dispositivos, luego características del estudiante, luego el aspecto social, y luego hay interacción entre dispositivo y características del estudiante, que es el concepto de usabilidad, luego la relación entre estudiante, entre dispositivo y aspecto social es lo que llamamos percepción social del dispositivo, y por último la característica del estudiante con el aspecto social que es lo que llamamos la interacción del aprendizaje. Finalmente tenemos este cuadro, baja un momentito por aquellos que quieran tomar fotografías, ahí está, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque ahora vamos a hablar de cada uno de ellos. Entonces, hablemos de los dispositivos. Los dispositivos básicamente es el resultado de la combinación del software y el hardware y es el equipo en sí. En esto los dispositivos entra en juego el tamaño, el peso, si tiene teclado de tocar los botoncitos o es un teclado touchscreen, si es touchscreen, el material de que está hecho,
si tiene bocina, si se puede conectar al televisor, entran todas esas características, es solo el equipo, ¿no? El dispositivo. Ahora bien, lo que les voy a enseñar a continuación, bueno, este es un mensaje en donde, Pablo, tener el equipo no es suficiente, eso es muy importante. Hay gente que dice, tenemos los equipos, pero hay equipos 2G, 3G, 4G, diferentes sistemas operativos, y eso pues en realidad es muy desordenado, y ahora les voy a decir cómo es que se ordena. Entonces lo primero es, haz un inventario. Esto que les voy a enseñar es la realidad, la cruda realidad. Es un caso práctico que nos pasó a nosotros, o sea, somos nosotros los que vamos a estar proyectados acá. Entonces lo primero que tienes que hacer es, si vas a hacer mobile learning, tienes que primero decir, bueno, voy a usar la iniciativa con los equipos que tienen ustedes, o voy a utilizar la iniciativa pero voy a agarrar equipos nuevos, es decir, hacerlo de cero. Si lo haces con equipos de ustedes, lo primero que tienes que hacer es un inventario, ver qué equipos hay aquí para ver qué características. Dentro de las características que hay que tomar en cuenta están el tipo de móvil, el procesador, el sistema operativo, la memoria, el browser, las conexiones, etc. Estas características están fundamentadas en que son equipos donde van a correr aplicaciones HTML5, que son las que hacen que los cursos corran bien en plataformas de iPhone y en plataformas Android. Con Shift, primer comercial, con Shift no tienes que preocuparte por eso, porque Shift ya lo convierte todo en cualquier plataforma. Por eso es que no se indica aquí mucho de esas características. Pero por ejemplo, para que sepan, un curso HTML5 no corre el Internet Explorer 8, porque ese browser no lo soporta. No es un asunto de herramientas, el browser no lo soporta. Entonces ya tienes que hablar, ok, quieres que corra, hay que empezar a migrar a Internet Explorer 9. Y así empiezan a haber un montón de cosas que hay que tener cuidado. Entonces, hacer el inventario de los equipos en función de las características que tienen que tener es importante. Involucrar al departamento de TI también es importante para que nos ayuden en eso. Medir el desempeño de las aplicaciones, que ahora se los voy a enseñar. Y por último, la estrategia de lanzamiento camuflada, que ahora les explico qué es eso. Entonces, vean qué interesante. Agarramos una muestra representativa de nuestros colaboradores en todo el mundo y sacamos esta lista sobre los equipos. Entonces ustedes pueden ver marca del equipo, el modelo, el sistema operativo y el explorador. Eso es básico, ¿no? La siguiente filmina, igual lo hicimos con las tabletas. Siguiente, y entonces ahora sí sacamos un cuadro. ¿Se ve bien ese cuadro? ¿Sí? Se ve así como... Yo lo veo súper borroso ahí. Bueno, más o menos, sí, se ve malísimo, pero ya no es de... Bueno, es mejorcito. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Pusimos el dispositivo, el sistema operativo, la ubicación. Esta es una prueba que hicimos. Entonces pusimos un curso HTML5 en el hiperespacio a través de un LMS, en otro a través de una liga, y entonces empezamos a ver, okay, qué conexión tenía el equipo, qué rápido se desplegaban las pantallas, si tenías línea dedicada o estaba compartido, si lo hiciste en un Starbucks o si lo hiciste desde la casa. Empezamos a investigar las diferentes variaciones que podía tener para definir cuántos segundos se tarda en cargar una pantalla bajo ciertas circunstancias. Esto es fundamental. Bueno, y esta tabla sigue, en realidad es una tabla larguísima, pero eso es fundamental para no llegar y simplemente poner el curso y a ver qué pasa, ¿no? Hay que ver, hay que garantizarse que eso funcione. Entonces, eso es importantísimo. Vean, esta figura te dice más o menos sobre los sistemas operativos mobile, cómo están. El 50% es Android, 25% es iOS y el resto es Windows, ¿no? La nueva Windows, y un porcentaje pequeñito que es de la BlackBerry, aquellos que todavía la tienen, ¿verdad? En ese 2%. Avancemos. Y esto es con respecto a los browsers. Vean como Chrome de Google es el 34% versus el 20% del Explorer, 18% de Firefox, Safari 17% y Opera con una parte
aplicando. Ahora bien, vamos a entrar a la parte del estudiante. El estudiante es cómo el estudiante usa lo que conoce, cómo lo codifica y lo transfiere. Aquí tenemos que tomar en cuenta el conocimiento previo del estudiante, es decir, qué tan factible es que el estudiante quiera aprender nueva información. Entra en juego el diseño instruccional, es decir, cómo vamos a hacer una aplicación para que esa aplicación funcione dependiendo de las, digamos, de las inteligencias de percepción, si la gente es auditiva, si la gente es kinestésica, si la gente es visual, ¿verdad? Entra también elementos emocionales y de motivación, es decir, si la gente está dispuesta a capacitarse o ya van así enojadísimos porque se tienen que capacitar, ¿no? Esa es la variable básicamente de estudiante. El consejo aquí es, un estudio mostró que el aprendizaje móvil aumenta la motivación y la asistencia en los cursos, casi de un 70%. ¿Por qué? Más adelante les voy a explicar una tendencia que se llama el Bring Your Own Device, es decir, la gente ya no quiere que la empresa le dé el celular, sino yo ya tengo mi celular, haz que todo corra ahí. Entonces, la gente se motiva mucho cuando en el mismo dispositivo en el que juega, en el que ve Facebook y todo eso, puede capacitarse, porque entonces la capacitación se vuelve como algo que ya él conoce. Entonces, claro que aumenta el deseo de la gente de capacitarse si utilizan sus propios dispositivos o dispositivos que se les hace conocido a ellos. Ahora bien, Steve Jobs lo decía, y ya después de muerto, como que ya a uno le cae el 20, ¿verdad? Él decía, yo detesto los stylus, los lápices esos para hacerle clic a la pantalla. Él decía, tiene que ser el dedo, tiene que ser el dedo. Y a excepción de que tengas dedo de ñandú, ¿verdad? El dedo es la forma en que navegas, es la precisión que tú tienes a la hora de navegar en el mundo del touchscreen, ¿no? Entonces, cualquier cosa que hagas tienes que diseñarlo tomando en cuenta eso. Entonces, cuando estamos hablando de diseñar aplicaciones para mobile, y ustedes ahora lo van a ver en un caso práctico y después lo pueden ver con las tabletas que tenemos ahí, lo primero es que tenemos que darle prioridad al contenido que es verdaderamente importante. No podemos llegar y empezar a meter librerías de librerías en ese material. ¿Por qué? Porque el estudiante va a aprovechar un momento que tiene 5 minutos, 10 minutos para capacitarse y tenemos que traspasarle esa información. Lo otro importante es que tienes que crear trozos de información, pequeños trozos de información que no sean lineales, es decir, que el estudiante pueda accesar al trozo 10 o al trozo 7 sin necesidad de seguir ese orden, porque necesita información muy rápidamente para capacitarse. Esa información también debe ser, tiene que tener contenido básico y tiene que tener elementos que le permitan muy rápidamente identificar dónde está la información. Lo otro importante es el scrolling, que es la manera en que nos movemos dentro de la pantalla. No puedes hacer scrolling muy largos porque se pierde. Tienes que hacer más pantallas y menos. Es preferible tener 3 pantallas que tener una sola pantalla y llevar a la persona abajo en el scrolling. Entonces, eso se los voy a mostrar de una vez en un software que tenemos aquí. En vivo, ¿verdad? Si algo sale mal. Por eso es mejor pregrabar esto. Entonces voy a enseñar, todo eso está ya también comerciando. Les voy a enseñar una aplicación hecha en HTML5. Ok. Lo primero es, cuando ahí está la pantalla, yo voy a voltear esto. Inmediatamente se voltea, ¿no? Entonces voy a entrar aquí a mostrarles, digamos, entrada 1. Cada misión nos rodea unida a la cápsula estilos de aprendizaje. El contenido está diseñado especialmente para ti. ¿Qué tienes la necesidad de optimizar? Bueno, comercial 3, esos son los nuevos avatares que acabamos de liberar. Son humanoides y están muy guapos. Ya no son viejos. Bueno, poca información, voy a avanzar. En la educación virtual, el aprendiz gestiona su aprendizaje con facilidad y autonomía. La Se adapta. responsabilidad de su formación no tiene limitantes
pantalla 2 de 3, pantalla 3 de 3, está muy claro, muy definido la navegación. Tenemos la decisión de aprender de manera Le voy a avanzar. Exactamente. Elijo la sección 2. Es tiempo de descubrir cuál es el tipo de aprendizaje que predomina en ti. Preguntas. Pregunta 1. Cuando estás en clase y el profesor. Pregunta 2. Pregunta 2. Cuando estás en clase, te distraen los libros. Te distraes cuando las explicaciones son demasiado largas. Te distraes. Avanza. Si tus respuestas fueron mayoría A, el sistema predominante es auditivo. B, el sistema predominante es visual. Igual puedes tocar estilos de aprendizaje, características de esos estilos de aprendizaje, Hacia el aprendizaje visual tiene las siguientes características. conducta, aprendizaje, técnicas, cosas aprendizaje, porque de forma ordenada, estructurada, conducta. Conducta. Organizado, ordenado, observador y Aprendizaje. aprendizaje. Le van a avanzar. Necesita una visión detallada y saber a dónde va. Tengo que tocar todo el Encuesta botón. remota. Técnicas de estudio. Las personas que aprenden. Ok. Un individuo en el que se presenta como posibilidad del sistema auditivo ya ahora sí puede sacar. presenta Entonces, todos ustedes van a tener acceso a esto, por eso es que me los salté, ya después entran ustedes y aprenden los estilos y todo eso. Claro, tienen que pasar comerciales, planes, gustos, pero bueno. Entonces, volviendo a entrar en esto, ahora que Pablo enlace. Ahora hay toda una teoría sobre eso, porque, por ejemplo, tú puedes tener una aplicación que corre en PC. O sea, esto también es algo muy importante. Un curso hecho en HTML5 corre en PC. No es que, es que corre en esto y no, corre en PC. Entonces, como ahora las tablets hay unas que las están haciendo muy grandes, ¿verdad? De 10, 11 pulgadas. Pues prácticamente es el tamaño de un monitor. Tú podrías regalar un curso normal que corre en PC y lo puedes ver también en una tablet. Por eso es que es importante definir cuál va a ser el target, ¿verdad? Si queremos que sea un 100% mobile, puede ser algo que se pueda usar así como un híbrido, ¿no? Entonces, la siguiente, Pablo. Entonces, de aquí rescato sobre portabilidad, y portabilidad es la capacidad, bueno, tenemos dos portabilidades, la portabilidad de llevar mis cosas de un lugar a otro, mi información, mi música, etc. Pero en software, portabilidad implica que el software, un software para ejecutarse en diferentes plataformas, el código fuente del software es capaz de reutilizarse. Entonces, la idea es que cuando diseñas con el software, eso que estás haciendo se puede reutilizar en diferentes plataformas. Esa es la portabilidad. A más portabilidad, el software permite que se adapte a diferentes plataformas. Eso es lo que hace Shift. Haces el curso, no te preocupas si es Android o no te preocupas si es iOS, simplemente empiezas a hacer el curso. Adelante, vamos. Diseño adaptativo, lo de responsive design, lo de demo que ya se los mostré. El aspecto social tiene que ver con que el aprendizaje no se hace aisladamente, sino que el aprendizaje ocurre en colaboración con otras personas. Y para eso necesitas el LMS, que el LMS permite que se dé esa interacción. Y ahora vemos las interacciones dispositivo-estudiante. El dispositivo estudiante es básicamente la portabilidad y durabilidad del equipo, es decir, tienes el equipo y ese equipo me funciona hacia donde yo voy a un lugar caluroso, me sirve ese equipo, tiene que ver más con la comodidad del estudiante. Igual si tiene disponibilidad de información donde la persona va, si es un curso en línea, si va a poder tener conexión para poderlo ver o va a estar eso metido dentro de la aplicación nativa. Dale, Pablo. Entonces vean qué interesante esta estadística, el 93% de las aplicaciones que se bajan en internet para el 2016 van a ser apps gratuitas. Siempre, como siempre, ¿verdad? Queremos no invertir mucho en eso y esto nos damos cuenta que debemos haber comprado a las otras, pero bueno, 93%. Y más o menos esto es como utilizamos nosotros el tiempo
de Internet. Si nosotros lográramos ocupar un 1% para mobile learning, para aprendizaje, etc., estaríamos hablando de miles de horas de capacitación y posiblemente seríamos miles de personas más desarrolladas, ¿no? Siguiente. Luego viene el dispositivo con el aspecto social, y yo después les voy a pasar esto, pero esto tiene que ver cómo el dispositivo posibilita la comunicación entre el estudiante y la información. Ahí tenemos una estadística que dice que para el 2014 México crecerá 33 millones de usuarios de smartphones contra Argentina, que tiene 13 millones, y Brasil, que tiene 41 millones. Luego viene la interacción social-estudiante, que simplemente es la relación del estudiante con el contenido, o estudiante-estudiante, o estudiante-tutor, ¿verdad? Como es un ecosistema, tienen que estar todos sobreviviendo. Adelante. Ahora bien, viene el ownership. El ownership es el dueño de todo eso. ¿Quién compra la idea y hace que todos estos círculos funcionen correctamente? Y el ownership, perdón, pero lo estoy viendo, son ustedes, ¿verdad? No quiten las miradas, ¿verdad? Son ustedes los responsables de hacer eso. Entonces, en esto vamos a usar la estrategia KISS, que dice keep it simple, stupid, es decir, mantengámoslo sencillo. Y para ilustrar esto, tengo un cliente que está implementando tablets, no para hacer mobile learning, sino para enseñar productos, ¿no? Y entonces llega, resulta, las pone con toda la seguridad del caso, y resulta que llega y se entera que están bajando Angry Birds. No saben cómo, pero ya bajaron Angry Birds, ya bajaron otras aplicaciones que no estaban autorizadas y que no se podían bajar. Entonces digo yo, ¿qué vas a hacer? Pues no voy a hacer nada. Voy a dejarlos que las bajen, porque eso significa que están usándolas. Entonces hay flexibilidad, permites para que se genere esa flexibilidad. Entonces, en esto de mobile learning tenemos que ser más flexibles, no podemos evaluarlo como si fuera un e-learning o como si fuera una capacitación presencial. Entonces, para ver esto, explicar la ley de la difusión de la innovación. La ley de la difusión de la innovación es el grado en que se acepta la tecnología por una persona. Entonces, para entender esta tabla, si habláramos de nueva tecnología, hay un grupo que es el grupo de los innovadores, del 2.6%. Esos son los sujetos que pagan 200.000 pesos por un televisor curvo de 4K de resolución, ¿verdad? Y si pudieran ir a la fábrica, lo compran ahí antes de que llegue a la tienda. Luego siguen los visionarios, que son los que hacen fila para tener el último iPhone, ¿verdad? Luego viene la mayoría temprana, que son los pragmáticos, la mayoría tardía, que son los conservadores, y por último los rezagados, que son los que quisieran seguir comprando teléfonos de disco, pero ya no los venden. Entonces, igual es en esto, igual es en el mobile learning. ¿Dónde está el mobile learning? Desde mi punto de vista de experto, está todavía en la parte visionaria, todavía, cuidado no, en la parte innovadores. Y el e-learning está todavía en esa mayoría temprana. Porque ahora hablamos de mobile learning, pero también el e-learning, si les contara las historias de terror, ¿verdad? También hay de éxito, pues eso es un elemento. Entonces, si tú como responsable de iniciativa entiendes esto, sabes que tienes que usar estrategias como, por ejemplo, la estrategia del encapsulado. ¿Qué significa eso? Hago los cursos en HTML5, pero no digo que son mobiles. Los pongo en HTML5, la gente los ve en la PC, y siempre habrá alguien que lo pondrá en la tablet para ver si se ve y dice, mira, se ve padrísimo. Y entonces ya empiezan a aprender, ¿no? Porque si dices mobile desde el inicio, pues entonces ya le estás metiendo mucha presión a la iniciativa. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo es agarrar un área de la compañía donde el mobile sí puede ser útil y lo utilizas como punta de lanza para ir vendiendo la iniciativa internamente adelante. Y la famosa curva del olvido, ¿verdad? Que este sujeto escribió esto en 1800 y pico, ¿no? Que dice, a grosso modo dice, que cuando ustedes se retiren de aquí, al tercer día se van a acordar del 60% de que yo les dije. Y posiblemente al mes ni sabrán quién soy yo. Por eso es que quiero que tengan los cursitos de HTML5 para que se recuerden todos los días, vean, voy a ver este curso, inmediatamente vuelven a acordarse de esto. Esa es la gran ventaja que tiene el mobile learning. Ya no importa dónde estás, te puedes estar refrescando, ¿verdad?, la información. Tendencias claves, muy rápidamente. Dale, ya hablamos de hábitos y costumbres, ya hablamos del Bring Your Own Device, que es esa tendencia que dice
que el empleado, ¿sabes qué? Yo quiero que en mi tablet. Ahora bien, el Bring Your Own Device tiene puntos a favor y puntos en contra. Puntos a favor, pues todos los que sabemos, es inmediato, la capacitación es en el momento, se da todo lo demás. Puntos en contra, el único en contra que yo veo es un poco la seguridad, pero para eso ya hay software que evita que si te roban el dispositivo, alguien después pueda estar viendo qué información tiene. Entonces tiene más ventajas que desventajas. Ahora bien, no caigamos en parálisis por análisis, ¿verdad? Simplemente esa ya es una tendencia, ya se está dando. Decidimos si queremos nadar contra ella o queremos beneficiarnos de eso. Ahora bien, sobre el teletrabajo, que es fundamental y está asociado a eso, el 60% de los empleados creen que no hay que estar en la oficina para ser productivo. Oye, déjame estar en la casa. El 60% dice que no necesito estar en la oficina. Y luego, el 66% dijo, mira, págame menos si quieres, pero déjame poder accesar a mis redes sociales en horas de oficina. O sea, para que vean ustedes el grado al que llegamos de socialización. Y bueno, esta es una semilla con las ventajas. El mobile ya hemos hablado mucho. Y áreas de oportunidad. Tres áreas de oportunidad. No se está evaluando el mobile learning, hay poca evaluación en eso. Eso es bueno y malo, ¿verdad? Es bueno porque le quita presión, pero es malo porque no hay compromiso. Si evalúas hay compromiso, entonces hay que ver cómo lo ponemos en una misma. Lo otro se está utilizando básicamente para enseñar video, para soporte o para materiales de referencia. Muy difícil para entrar al curso. Y por último, pues el 68% de las organizaciones de alto rendimiento están evaluando si van a implementar mobile. ¿Qué nos espera para el futuro? Sinceramente, para el futuro, ya vieron la demostración de Google Glass. Ya sabemos que van a haber autos que flotan, ya sabemos que va a haber móviles que vas a arrugarlo con un papel y te vas a meter para acá. Pero en realidad el futuro, aquellos que vieron Matrix, ¿verdad? Qué belleza sentarse, te meten así la inyección y en 5 segundos ya hablas portugués, pues ya sabes manejar un helicóptero. Y yo creo que eso va a suceder. Ahora bien, primero, pues, ya para concluir, quiero darles las gracias a ustedes por estar aquí en esta charla, en esta conferencia. Quiero darles las gracias a mi equipo de Aura, excepcional, que está allá, y me vuelven a ver porque están enfocados en ayudarlos a ustedes. Quiero darles las gracias especialmente a Paula Tello, mi coordinadora de marketing, por toda la logística, extraordinario trabajo, Pau. Gracias también a los organizadores del evento, pues aquí definitivamente, como se les dije al inicio, ustedes están haciendo cosas diferentes para tener resultados diferentes. Acaban de vencer la inercia de quedarse en la oficina, viendo sus tablets o viendo el Facebook, y están aquí, y venir hasta acá no es tan fácil, ¿verdad? Hay que sacar tiempo y todo eso. Eso se los agradezco de todo corazón. Y pues aquí estamos nosotros, lo que necesiten, estamos para ayudarles. Listo, preguntas si tienen. ¿Alguna pregunta allá? Sí, una pregunta. Yo estoy de acuerdo en el mobile learning. Me hace que tener la información a la mano pues, nos facilita muchas cosas. Pero ¿cómo disminuir que haya fuga de información? Precisamente porque ya está en todos lados. Ese es uno de los puntos que nos han presionado en la empresa donde estoy. Y nos dicen, yo no quiero que en su casa tengan el curso que aquí se desarrolló. Entonces, ¿cómo pudiéramos minimizar ese punto? Mira, yo lo que haría, mira, si vas a la industria bancaria, bueno, ahí las máquinas ni siquiera hay manera de sacar la información, ¿verdad? Los bancos es algo así. Pero, por ejemplo, tú puedes poner cursos de uso común, es decir, que si alguien lo viera de otra compañía, no pasará nada. Y lo vas haciendo para ir creando la cultura, ¿verdad? Para ir creando la cultura de que la gente empiece a usar y todo eso. Ahora bien, hay programas de management devices que permiten que haya seguridad.
Lo que pasa es que convencer a la industria, al menos la bancaria y eso, es muy difícil. Pero, digamos, en otras industrias es muchísimo más fácil. Pueden poner el curso de inducción. Bueno, en el caso de ustedes, un curso de lavado de dinero. Ya el lavado de dinero no es que aquí lavamos menos que allá, no, es el mismo curso para todos. Es el mismo curso de lavado de dinero, son los mismos principios. Bueno, ¿por qué no ponerlo en línea y que todos se beneficien de eso? Al final, ahora bien, no vas a poner un curso de cómo abrir más cuentas ahí. Pero en el momento que vas creando la cultura, créeme que la masa de gente va a ir pidiéndolo y no le va a quedar más remedio a ti que buscar ese management device y otros software para poder permitir eso, porque esa es la realidad, esa es la ola, y si no te metes ahí es como el tsunami, se lo va a llevar de todos modos. Espero haber contestado. ¿Alguien más? Gracias. Hola. Me quedó un poquito de duda en la cuestión de la evaluación, que mencionas que no se le puede dar el mismo seguimiento a la parte de mobile learning. Si se utiliza lo que es Totara, por ejemplo, o sea, se puede sincronizar la parte de e-learning con el mobile learning, ¿no es lo mismo? O sea, en cuestión de evaluación. Sí, mira, cuando hablamos de mobile, o sea, estamos claros que hay un boom de mobile, que ahora pues, Facebook y todo eso. El mobile learning no va como que el boom va acá y el mobile va acá. Y a veces el mobile incluye los LMS también. O sea, hasta ahora los LMS están siendo mobiles porque antes no eran. Entonces, efectivamente, si tú tienes un Totara, ¿verdad? Tienes un Totara, tú puedes llevar el control. El problema es que hay una diversidad de equipos. Por más que trates de encontrar, tendrías que llegar y decir, compro 200 tablets y estas características y el desempeño va a ser igual que si fueran PC. Pero si vas a utilizar los equipos de cada uno, tú no sabes cómo están ocupando el espacio, la memoria RAM, si se les cayó, si se volvió, yo ya un Samsung 2 no lo puedo actualizar el sistema operativo, ya no puedo tener HTML5 ni Samsung. Entonces, en mobile se complica porque hay más variables, es como el salto de los que saltan, ¿verdad? En las Olimpiadas, el grado de complejidad, el grado de dificultad es mayor porque hay mucha diversidad. Entonces, sí, efectivamente, si las condiciones son controladas, vas a tener el mismo desempeño que en PC. Pero si no las tienes controladas, empiezan a aparecer cosas, un tiempo más extenso para conectarse, y entonces el estudiante se aburre y ya no entra, por ejemplo. Y además, si agarras los LMS, también tienes que usar el LMS para otras cosas, que no necesariamente es para hacer un curso en línea. Puedes ver contenidos, puedes hacer chats y todo lo demás. Entonces, si hay condiciones, ceteris paribus, por decirlo así, en economía, ¿no? Si las tienes controladas, no hayas tenido ese problema. Pero sí los vamos a tener porque es muy difícil tener esas condiciones. Pero si esperamos a tenerlas perfectas, si yo esperara haber tenido perfecta esta presentación, no, me dan 2 meses más. Pásenme el evento, todavía no tengo la presentación. Cualquier cosa ahora después, si quieres, ya te desarrollo más. Gracias, buenas tardes. Primero quiero felicitarlo por la exposición tan clara que nos ha ofrecido. Y quiero hacer la pregunta de, en el caso de una empresa pequeña como la mía, donde el empresario actual más de e-learning es algo que todavía no calculamos, por eso estamos viniendo a esta expo para conocer un poco más. ¿Cuál sería el costo-beneficio que uno como empresa pequeña tiene que pensar en número en el tomar este tipo de capacitación a la capacitación tradicional? Ok. Bien, a la hora de implementar e-learning, vamos a hablar de e-learning, ¿no? Hablemos de e-learning en una compañía. Son 2 elementos. Uno es, ¿compro los cursos hechos o los puedo hacer? Y entonces hay que romper el primer paradigma, es, estoy en capacidad de ayudar a hacer cursos. Entonces, Shift es una herramienta que permite que ustedes puedan hacer cursos muy rápidamente a un costo muy bajo. Entonces, ¿de qué depende? De la cantidad de gente que tú tengas. ¿A partir de qué cantidad de gente es rentable que tú hagas 2 cursos? Bueno, en el momento en que tú dices, tengo que mandar a 4 personas a llevar un curso presencial de tal cosa y me cuesta tanto, a que yo, que tengo el conocimiento, podría hacerlo en e-learning
utilizando esta herramienta que me cobra por mes, entonces hago yo el curso, el contenido es mío, y entonces ahí es donde empiezan a hacer un pequeño costo-beneficio. Depende de la rotación, puede ser una pyme, pero con mucha rotación. Entonces, ¿cuáles son esos cursos de altísima rotación que deberá tener yo customizados de acuerdo a mis necesidades? Lo otro es la plataforma. Bueno, ¿cómo llevo el control? ¿Verdad? Yo no puedo comprar plataformas muy caras. Bueno, también tenemos una plataforma que pagas por persona. Entonces, al final es desear hacerlo, ¿verdad? Y el grito de guerra nuestro siempre ha sido que tú estás en capacidad de hacer e-learning de calidad de clase mundial. No necesitas un equipo de diseñadores o programadores o todo lo demás, simplemente hazlo. Si se acercan ahí, ustedes van a tener acceso a la herramienta y van a poder hacer un curso sin costo para que lo prueben. Pero sí les puedo garantizar que el momento en que se sientan y lo hacen, y aunque sean 10 pantallas y las hacen, sienten un empoderamiento, o sea, algo poderosísimo de que sí se puede hacer. Entonces, en realidad, el costo-beneficio viene dado por la cantidad de gente